Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en el video pasado lo que hicimos fue obtener gráficas, ¿sí?, de funciones cuadráticas a partir de reemplazo de valores, ¿sí? ¿Qué era esto? Yo les daba una función cuadrática, ¿sí?, que tenía una forma ya determinada que respondía, ¿se acuerdan?, a la ecuación y igual a por x cuadrado más b por x más c, que eso ya lo habíamos visto en ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Y nosotros lo que hacíamos que era reemplazar en la x valores que nosotros le íbamos dando y hacíamos las cuentas y íbamos obteniendo resultados. Esos resultados, ¿sí?, reemplazamos los valores en x y esos resultados que nos iban dando correspondían a la variable y, ¿sí? Y ahí se establecía esa relación que nosotros le llamamos función, ¿sí?, porque están relacionándose dos variables. Entonces, reemplazábamos, obteníamos un resultado y eso que reemplazábamos con ese resultado formaban un par ordenado, ¿sí? Que ese par ordenado se iba a traducir una vez que nosotros hacíamos el sistema de ejes y el plano cartesiano en un punto. Y cuando nosotros poníamos una cierta cantidad de puntos, ¿sí?, que nosotros lo que yo les hacía era elegir 5 puntos por lo menos, ¿sí?, 5 valores a reemplazar con 5 resultados que formaban 5 puntos, ¿sí? Y ahí ustedes iban a ver que se les iba a formar una especie de curva, ¿sí? Y esa curva en la función cuadrática recibe el nombre de parábola, ¿sí? Y esa parábola, a medida que nosotros vamos dando, ¿sí?, o cambiando valores al a, al b y al c, ¿sí?, que representan en la ecuación números, o en la función, digamos, vamos a hablar ahora de función, ¿sí?, esa a, ese b y ese c representan valores, ¿sí? Y a medida que nosotros lo vamos variando, si le vamos cambiando los valores, la gráfica se va moviendo, se va desplazando. Entonces lo que vamos a ver en este video son los movimientos o traslaciones de la parábola, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Y a mí me sirve para que yo, cuando a mí me den una parábola, ¿sí?, una función para analizar y para graficar, lo que yo voy a poder hacer es, a partir de que me dan, ¿sí?, a partir de que yo veo la función que me dan, ya sé cómo me tiene que dar el gráfico, ¿sí? Yo ya tengo que intuir cómo tiene que dar el gráfico, ¿sí? Si tiene que dar más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, más en el centro, ¿sí? Entonces, más abierto, más cerrado, bueno, todo esto lo vamos a ver en este video, ¿sí? Como para que ustedes vean, ¿sí?, que a partir de que me dan la función yo ya puedo deducir, ¿sí?, yo puedo deducir cómo me va a dar la parábola, ¿sí? Entonces, esto es una clase más bien, digamos, teórica, ¿sí? Tiene muy poco práctico, lo que sí tienen que observar mucho, ¿sí? Esta es una clase más de observación, ¿sí? Tiene una parte práctica, ¿sí?, donde podemos poner nosotros nuestra observación, pero es más bien teóricas para que ustedes sepan, ¿sí?, los movimientos y sepan aplicarlo, ¿sí? Si ustedes saben los movimientos de la parábola, excelente, porque después cuando les den una función cuadrática van a poder deducir cómo va a dar, ¿sí?, antes de hacerla, ¿sí?, antes de graficarla, ¿sí? Después vamos a ver bien la gráfica, ¿sí?, los puntos que tenemos que anotar, porque hay una forma más sencilla de analizar ya la gráfica, ¿sí?, y hacer el gráfico, las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pero bueno, vamos primero a esto, después esos serán los videos posteriores, ¿sí? Bueno, vamos a empezar leyendo acá, ¿sí? Los movimientos o traslaciones son los distintos desplazamientos que se generan en la parábola, ¿sí? A medida que nosotros vamos modificando los valores de a, b y c, que era lo que les estaba diciendo, ¿sí? A medida que se modifican esos valores, la gráfica va cambiando, ¿no? La gráfica no es siempre igual, ¿sí? Ahora, la función modelo que se toma, ¿sí?, la función con la cual se empieza casi siempre es f de x igual a x cuadrado, ¿sí?, que ahí está recuadrada en celeste, ¿sí?, donde a es igual a 1, b es igual a 0, ¿sí?, porque no está, ¿sí? Fíjense que a es igual a 1 porque es el valor que acompaña a la x cuadrado, ¿sí?, el 1 que no está escrito, el b es 0 porque no está escrito, ¿sí?, y el c también es 0, ¿sí?, o sea que el término lineal y el término independiente no están acá, ¿sí? A partir de aquí, si variamos los valores, ¿sí?, estos tres,
¿sí? La gráfica comenzará a desplazarse. Entonces vamos a ver tres tipos de desplazamiento, ¿sí? En realidad vamos a ver dos desplazamientos, ¿sí? Y uno que se llama concavidad, que es para ver si la gráfica, ¿sí? Va, a ver si me sale de esta forma, ¿sí? O al revés, ¿sí? Si es una forma de U o si es una forma de U pero invertida, ¿sí? Y ahora les voy a enseñar algo, ¿sí? Que a mí me enseñaron en la secundaria y que por ahí a ustedes les sirve, ¿sí? Con la concavidad. Entonces vamos a ver qué es la concavidad. La concavidad de la parábola está dado según el signo de A, ¿sí? Según el signo de A. Entonces, si A es un valor positivo, ¿sí? La parábola será cóncava, ¿sí? Cóncava viene de concavidad, ¿sí? Cóncava hacia arriba, y yo se las dibujé más o menos, el dibujo, sean amables conmigo, pero el dibujo no, sepan que no sé dibujar, ¿sí? Así que el dibujo está más o menos, ¿sí? Pero la idea es que se pueda observar que es aproximadamente una U, ¿sí? Una U, entre una U y una B corta, ¿sí? No es una B corta porque la B corta son dos rectas, ¿sí? La B corta es una cosa así, son dos, una recta así y otra recta así, ¿sí? Y esto no es una recta, esto es una curva, ¿sí? Entonces es más bien, ¿sí? Un punto medio entre una U y una B, ¿sí? Y el ejemplo que yo les doy, ¿sí? Es f de x, igual les puse un ejemplo cualquiera, ¿no? 3x al cuadrado, ¿sí? Donde ven que a es positivo, ¿sí? Es más, le podría haber dado este mismo ejemplo, porque 1, ¿sí? 1 es positivo, ¿sí? Entonces este ejemplo, que ustedes creo que si no recuerdo mal, lo graficaron en la práctica, ¿sí? Les da una cosa así, ¿sí? Les da una entre una U y una B, ¿sí? Y si A es negativo, la parábola será cóncava hacia abajo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Esta me salió un poco mejor. Y puse un ejemplo, ¿sí? Para que vean que no siempre se trabaja con números enteros, sino que también se trabaja con números racionales, ¿sí? El A, el B y el C pueden tomar números racionales también. Y acá puse menos un medio de x al cuadrado. Entonces A vale menos un medio, ¿sí? Después no importa B y C, ¿sí? Yo me tengo que fijar para ver la concavidad, me tengo que fijar A. En este caso y en este, B y C valen 0, pero no me interesa. Yo lo que quiero saber es, si yo me quiero fijar la concavidad, lo que me tengo que fijar es el valor de A, ¿sí? Si el valor de A es positivo, me dirá así, ¿sí? La parábola. Y si el valor de A es negativo, entonces la parábola irá así. Hay algo que me enseñaban en el colegio, ¿sí? Que a mí me quedó mucho para poder enseñar, ¿sí? Es que me decían que, para acordarme esto, ¿sí? Me decían que si A era positivo, ¿sí? Entonces cuando uno está positivo, ¿sí? Cuando uno es positivo está feliz. Entonces la gráfica de la parábola me va a hacer una carita, me va a hacer como una carita feliz, ¿sí? Y si el A era negativo, ¿sí? Cuando yo estoy, cuando yo tengo, cuando yo estoy en negativo, digamos, ¿sí? Estoy más triste que feliz, entonces la gráfica va a ser como una carita triste, ¿sí? Entonces era para acordarme, ¿sí? Lo de la concavidad, ¿sí? Por ahí parece una pavada, pero uno cuando lo hace se acuerda de esas cosas, ¿sí? Por ahí no, pero por ahí alguno que otro se puede llegar a acordar de eso, ¿sí? Entonces si A es positivo, hacia arriba, ¿sí? La carita feliz, y si A es negativo, ¿sí? La carita triste, ¿sí? Además, ¿sí? Además de la concavidad, se cumple que, ¿sí? Yo acá lo puse mucho con símbolos, ¿sí? Yo lo voy a explicar ahora. Bien, si el módulo de A, ¿sí? Está entre 0 y 1, ¿qué quiere decir? Que si A está entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, no sé, 0,5, ¿sí? Está entre 0 y 1, ¿sí? O menos 0,5, ¿sí? Está entre 0 y menos 1, ¿sí? Bueno, cualquier valor que esté entre 0 y 1 o 0 y menos 1, ¿sí? Va a formar parte de este conjunto numérico, ¿sí? Si pasa eso, de que el valor de A está entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, ¿sí? La parábola va a ser más abierta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las ramas de la parábola van a estar más abiertas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, yo les puse un ejemplo, un tercio de x cuadrado, un tercio, ¿sí? Que correspondería a un tercio es 0,33,
¿sí? Está entre 0 y 1. Y menos 2 quintos es, ¿sí? Esto es menos 0,4, ¿sí? Que está entre 0 y menos 1. ¿Sí? Entonces cuando pasa eso, la parábola es más abierta, ¿sí? Se abren las ramas. ¿Sí? Y si el módulo de A es mayor a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si A es mayor que 1 o si A es menor que menos 1. ¿Sí? Menor que menos 1, o sea, menos 3, menos 4, menos 5 o mayor a 1, 3, 4, 2, 3, 4, 5, hacia arriba. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, la parábola es más cerrada. ¿Sí? Entonces acá van a poder observar que también ustedes hicieron un ejemplo en la clase pasada, ¿sí? Que creo que era 3x al cuadrado, si no me estoy confundiendo, o o 2x al cuadrado, no recuerdo bien, ¿sí? Pero las ramas de la parábola le daban más cerradas, ¿sí? Entonces 2x al cuadrado, a es mayor a 1, ¿sí? Y menos 4x al cuadrado, a es menor que menos 1. ¿Sí? Entonces, si está es menor que menos 1 o mayor que 1, ¿sí? La parábola es más cerrada. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso es en cuanto a la concavidad. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los desplazamientos. ¿Sí? Hay dos tipos de desplazamientos, el horizontal y el vertical. ¿Sí? Ahora voy a desplazar un poquito la hoja, ¿sí? más hacia abajo, así ustedes pueden ver bien tanto el desplazamiento horizontal como el vertical. Bueno, muy bien. El desplazamiento horizontal, ¿sí? Son los desplazamientos de la parábola hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y están dados por los signos de los valores de A y de B, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Miren, son dos opciones. Si A y B tienen el mismo signo, ¿sí? Si A y B tienen el mismo signo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner dos ejemplos acá. 2x cuadrado más 3x. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Sí? ¿Tienen el mismo signo A y B? Sí. ¿Sí? Los dos son positivos. 2 y 3. Por lo tanto, la gráfica se va... Cuando yo la grafique, ¿sí? Vamos a ver que va a estar inclinada hacia mi izquierda. ¿Sí? Cuando yo la grafique. Ahora, si tengo, por ejemplo, f de x igual menos 1 medio de x cuadrado menos 4x, ¿qué pasa con los signos de A y de B? ¿Sí? Son los mismos. ¿Sí? Los dos son signos negativos. Por lo tanto, cuando la grafique, mi gráfica va a estar desplazada hacia mi izquierda. ¿Sí? Y si tienen distinto signo, ¿sí? La gráfica va a estar desplazada hacia la derecha. ¿Sí? Acá puse dos ejemplos. Menos 5x cuadrado más x. ¿Sí? Después le podemos agregar un C, ¿no? Pero el tema es ver A y B para el desplazamiento horizontal. Entonces no le agregué un C, ¿sí? Porque no veía el caso de agregarle un C si lo que tengo que mirar es A y B, ¿sí? Entonces, acá es menos 5 y 1, ¿sí? Menos 5 para A, 1 para B. Entonces, uno es negativo y el otro es positivo. Tienen distinto signo, entonces mi gráfica va a estar más desplazada hacia mi derecha, ¿sí? Hacia mi derecha, voy a aclarar esto, teniendo en cuenta el centro de los ejes, ¿sí? El origen de coordenadas. Entonces, la x cuadrado, ¿sí? La f de x igual a x cuadrado, está justo en el centro, ¿sí? Justo en el centro dibujada. Entonces, a partir de ahí yo la uso como modelo para ver cómo se me va moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, cuando le voy cambiando valores. Entonces, si es menos 5 y 1, son diferentes signos, entonces la gráfica se me desplaza hacia la derecha. Lo mismo que acá, 2 tercios de x cuadrado menos 3x. 2 tercios es positivo, 3, ¿sí? Menos 3 es negativo, ¿sí? Entonces tienen diferente signo, por lo tanto también se va a desplazar hacia la derecha la gráfica cuando la dibuje, ¿sí? Esto acuérdense que es para deducir cómo me va a dar la gráfica antes de que yo la haga. Si yo tengo una función donde tengo menos 5x cuadrado más x y la dibujo y veo que está más desplazada hacia mi izquierda, entonces estoy haciendo algo mal, porque según las reglas de desplazamiento, ¿sí? Las características del desplazamiento, tiene que quedar desplazada hacia mi derecha, entonces no puedo... si yo sé esto, ¿sí? Para hacérselo más sencillo, si yo entiendo esto, yo ya sé si estoy haciendo bien el gráfico o si lo estoy haciendo mal, ¿sí? Cuando veo el dibujo, ¿sí? Entonces digo, bueno, A y B, ¿sí? Tienen el mismo signo, entonces está desplazada hacia la izquierda. Si me dio desplazada hacia la derecha, ¿sí? Quiere decir que algo estoy haciendo mal, ¿sí? Algún reemplazo,
¿sí? Algún punto estoy marcando mal. Bien, entonces el desplazamiento horizontal es ese. Hacia la derecha, si tienen distintos signos. Hacia la izquierda, si tienen el mismo signo, A y B. ¿Sí? A y B. Esos dos números hay que fijarse. ¿Sí? Y si uno de los dos, en realidad si uno de los dos no, si B, en el caso de que B no tenga valor, ¿sí? 0, en el caso de que B no tenga valor, porque yo me tengo que fijar A y B, pero si a B no lo tengo, directamente yo ya sé que no se me va a desplazar ni para la izquierda ni para la derecha, me va a quedar en el centro, ¿sí? Como igual que x al cuadrado, ¿sí? El tema es cuando A y B toman valores diferentes de 0, aunque A siempre toma valor diferente de 0 porque A no podía faltar nunca, pero B, si toma un valor diferente de 0, ¿sí? Tiene o el mismo signo que A o distinto, ¿sí? Entonces hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Dependiendo de el mismo signo o distinto. Desplazamiento vertical, ¿sí? Son los desplazamientos hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En la parábola. ¿Está bien? El desplazamiento horizontal es hacia la izquierda, hacia la derecha, desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo, y están dados por el signo de C, ¿sí? El signo de C en la función, si C es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado más 3, ¿sí? En este caso no puse a B porque no me hacía falta, ¿sí? No me hacía falta ponerlo porque no entra dentro de este análisis, ¿sí? Pero sí a C. El C es 3, ¿sí? ¿Por qué el C es 3? ¿Por qué no es B? Porque el B iba multiplicado por una X, ¿sí? Elevado al 1. Pero el C es el que no tenía valor, el que no tenía valor, perdón, el que no tenía variable, ¿sí? La X. No llevaba X, era el término independiente. Entonces, este 3, ¿sí? Es positivo, entonces me indica que la gráfica cuando la haga me va a dar más desplazada hacia arriba, ¿sí? Y el x cuadrado menos 5, que es la otra, ¿sí? Si C es negativo, ¿sí? Que eso me indica que la gráfica se desplaza hacia abajo, ¿sí? Creo que en los ejercicios que les di anteriormente les había dado uno parecido, pero creo que x cuadrado menos 3 le había dado, ¿sí? Que la gráfica era la misma que x cuadrado, nada más que desplazada 3 lugares hacia abajo o 2 lugares hacia abajo, no me acuerdo bien la función que les había dado, ¿sí? Pero me acuerdo que les había dado una función parecida a esta, ¿sí? O más 3 o menos 2, ¿sí? Todo eso indica que está desplazada hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Tantos lugares como me indica acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo integrador, ¿sí? Para poder ver cómo se desplaza, ¿sí? Horizontalmente y verticalmente y la concavidad, ¿sí? No voy a dibujar nada, ¿sí? No voy a dibujar nada. Lo único que voy a hacer es analizar qué va a pasar con la parábola, ¿sí? Y el dibujo, ¿sí? Lo pueden realizar ustedes, ¿sí? Para practicar. ¿Estamos? Así no se nos hace tan largo el video. La idea acá es que veamos los movimientos o las traslaciones, ¿sí? Y que después vayamos y grafiquemos, ¿sí? Y si la gráfica nos da igual que como analizamos el movimiento, perfecto, ¿sí? Pero la idea es que nosotros veamos antes lo que va a pasar después, ¿sí? Veamos desde el principio y hagamos un análisis de lo que va a pasar después, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo integrador, ¿sí? Que es lo último ya para concluir el video, ¿sí? Y ahí terminamos. Bueno, muy bien. El ejemplo integrador es el siguiente. F de x igual a 2x al cuadrado menos 5x más 4. ¿Sí? Entonces yo acá les dejé para que pongan A, B y C. ¿Sí? Entonces vamos a completarlo juntos. ¿Sí? Vamos a poner el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cuánto vale A? ¿Sí? Vemos que acá yo lo puse completo, ¿sí? A propósito, pero puede llegar a faltar alguno de los dos términos. Acuérdense que puede venir de cualquier manera, siempre no olvidándose de que este término siempre tiene que estar, el de x al cuadrado. ¿Sí? Es el único que no puede faltar porque si no, es el que le da el nombre. ¿Sí? Función cuadrática, tiene que haber algún término con x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, A vale 2. ¿Sí? B vale menos 5. Recuerden que cuando reemplazo A, B y C, tengo que reemplazarlo con los signos que aparecen, ¿sí? Si me aparece el menos acá, entonces lo reemplazo con el
signo negativo. Y el C, 4, ¿sí? Y a partir de ahí, yo voy a anotar para mí, lo que analizaría, ¿sí? Antes de hacer el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que analizar? La concavidad, el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? En la concavidad, ¿qué me tenía que fijar? A, ¿sí? A, si es positivo A, entonces va a ser cóncavo hacia arriba. Si es negativo A, va a ser cóncavo hacia abajo. Entonces, si A es positivo, ¿sí? Va a ser cóncavo hacia arriba, ¿sí? Cóncavo hacia arriba, ¿sí? Por lugar no puedo escribir todo, pero ustedes si quieren en la teoría lo pueden escribir como cóncava hacia arriba, ¿sí? Y además, ¿qué podemos decir de las ramas? ¿Va a estar más abierta o más cerrada? Bueno, A es mayor que 1, ¿sí? Y entonces acá estaba, si era mayor que 1, ¿sí? La parábola es cerrada, o sea que vamos a poder decir que es cerrada, ¿sí? O sea que es una gráfica cóncava hacia arriba y con las ramas un poco más cerradas, ¿sí? Y el desplazamiento, con el desplazamiento horizontal, ¿sí? ¿Qué teníamos que ver? Teníamos que ver si A y B tenían el mismo signo o A y B tenían distintos signos. A y B tienen distintos signos, ¿sí? 2 y menos 5, uno positivo y el otro negativo. Entonces, si tienen distintos signos, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha, entonces va a estar desplazada hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Y el desplazamiento vertical, ¿sí? Va a ser a partir del valor de C. Y C vale 4, positivo. Entonces si C es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba, ¿sí? Entonces la gráfica va a estar más desplazada hacia arriba. Entonces cuando yo haga el gráfico, ¿sí? Cuando yo haga el gráfico, me va a quedar, ¿sí? Una especie de U, entre una U y una B, ¿sí? Mirando hacia arriba, la carita feliz que les hablaba hace poco, ¿sí? Hace unos minutos, cerrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto cerrada? Ojo cuando hacen las gráficas, pues yo acá les voy a hacer una especie de ejemplo, ya con esto concluimos, ¿sí? Acá, ¿sí? Va a quedar, no sé bien, ahí van a tener que ver ustedes si les queda más acá arriba, más acá abajo, ¿sí? Si va a cruzar así, ¿está bien? Yo lo que más o menos puedo intuir es por dónde me va a dar, ¿sí? Entonces a mí me va a dar cóncava hacia arriba, cerrada por la derecha y más hacia arriba. Entonces, yo puedo intuir que esto me va a dar más o menos así, ¿sí? Estas ramas que yo estoy haciendo, ¿sí? Estas ramas que yo estoy haciendo tienen que estar un poquito más cerradas, pero nunca las cierren para adentro, ¿sí? Nunca hagan como un óvalo, ¿sí? Siempre las ramas se abren, ¿sí? Las ramas se abren. Lo que va a estar más cerrada es esto, ¿sí? Se van a como estrechar un poquito más las ramas, ¿sí? Pero las ramas siempre tienen que ir abriéndose, ¿sí? Nunca cerrándose, nunca para adentro, ¿sí? Nunca hacer esto, ¿sí? Con las ramas. Siempre abriéndolas, ¿sí? Abriéndolas un poquito más cerradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir cerradas? Que van a tardar más en abrirse, ¿sí? Si es más abierto, por ahí va a estar más dibujado más hacia afuera, ¿sí? Pero cerrada es que está dibujado un poquito más hacia adentro, pero nunca metiendo las ramas hacia adentro, ¿sí? Nunca eso, ¿sí? Porque deja de ser una curva, ya pasa a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, esto nunca para adentro, siempre hacia afuera, más estrecho o más abierto, ¿sí? Más angosto o más ancho, ¿sí? Depende de los valores que yo tenga acá, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda que hayan tenido con este análisis, ustedes me consultan, ¿sí? Acá acuérdense siempre de poner XY. Y después pueden hasta practicar, ¿sí? Con esta función, a ver
cómo les da, si les da así algo parecido, ¿sí? O más abajo, más arriba, ¿sí? Pueden probar, ¿sí? Con los datos que me dio acá, más o menos tendría que dar algo parecido a esto, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, ya les dije, me consultan, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido. Cuídense mucho.